Señor, cuando orando en una ocasión, como lo solía hacer antes, y solía hacerlo hasta el final de su vida física en este mundo, y ahora después de su resurrección a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Debió haber sido maravilloso la forma en que Jesús oraba. Oírlo era impresionante para aquellos que se estaban desarrollando en la actividad de la oración. De esa cuenta, uno de sus discípulos se le acerca y le hace una petición diciéndole: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hacen una previa hace ciertas recomendaciones antes de establecer el modelo de los principios que deben regir la oración. Y dijo en el 6:9 de Mateo: vosotros pues oraréis así. No dice rezaréis, sino que oraréis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otro mensaje anterior ya vimos la primera parte. Ahora nos toca ver esta parte que dice: santificado sea tu nombre. Solo los que han nacido de nuevo y han conocido a Dios en el perdón de sus pecados saben y entienden que el Dios nuestro no tiene igualdad, no tiene semejanza, no tiene parecer, no tiene aproximación de ninguna naturaleza con los dioses de los pueblos. Desde el primer idólatra no hay, buscándolo entre todos los ídolos, fuese el Dios de los sidonios, de los filisteos, de los cananeos,
de los amorreos, de los fenicios, de los egipcios, los babilonios o los asirios. No hay Dios igual a Él. Y hay un indicador tan especial en la vida que hasta que el hombre es redimido con la sangre del Hijo de Dios, empieza a entender que el Dios creador de la naturaleza es el Dios de la Biblia. Por eso es que se diferencia en la oración. Porque santificar a Dios no es hacerlo a Él más santo, porque necesite ser más santo, no, de parte de los hombres, no. Cuando dice santificado sea tu nombre, indica que hay que separarlo, diferenciarlo entre todos los dioses de los pueblos. Y engrandecerlo, reconocerlo, que lo que Él ha hecho no lo ha hecho nadie de los dioses, ni todos los dioses en conjunto podrán hacer alguna cosa mínima que se asemeje a sus obras. Es único en naturaleza. El redimido con la sangre de Jesucristo, el que un día fue engendrado no de voluntad humana ni de sangre humana, sino engendrado por la palabra y por la obra del Espíritu Santo al haber nacido de nuevo. Conoce y ha empezado a entender la exclamación de aquellos seres celestiales en aquella ocasión del llamamiento de Isaías, cuando dijeron: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. No lo entiende toda la humanidad, porque no toda la humanidad está redimida. Porque los que son redimidos ahora son los que le recibieron en su corazón como el Salvador de sus vidas. Han entendido que la santidad o la naturaleza del Dios nuestro es la santidad. Y los que tienen acceso a su presencia en la oración son los que santifican su nombre en su propia vida.
Primero Dios mismo tomó la iniciativa en apartar y en haber separado la persona, haberlo arrancado del estado pecaminoso, mundano y diabólico en que se encontraba. Lo alcanzó. Lo separó. Lo apartó para él. El Espíritu Santo ministró la sangre de Jesús sobre esa vida cuando se le reveló la necesidad de Jesús como Salvador. Lo transformó. Experimentó un cambio de esclavitud diabólica a una libertad verdadera en Cristo. Y llega a entender la persona que este Dios es santo. Tan poderosa es su santidad que un día llegó a afectar la vida de los convertidos. Es una de las cosas más grandes que puede conocer el hombre. Ser afectado, ser santificado por esa sangre de Jesucristo. Por eso le dijo al discípulo: vosotros pues oraréis así. Santificado sea tu nombre. Porque la persona, para dirigirse a Él, no es como dirigirse a un ídolo. Para ir a un ídolo puede ir con cuantas mujeres quiera la gente. Puede ir de goma, puede ir muy borracho. Puede ir con varias pistolas en la cintura. Puede ir con dinero robado en la bolsa y dejarle su dinero al ídolo. Puede acercarse al ídolo el hombre sanguinario y corrupto, que el ídolo no le dice nada. Pero Dios recomendó, el Señor recomendó que uno de los principios para acercarse a Él es que hay que estar consciente de que la santidad ya lo afectó a uno. Y que esa santidad ha sido dinámica, porque cada día uno se santifica. El apóstol Pablo decía: y el Dios de paz os santifique por completo, alma, cuerpo y espíritu. Habló de la santificación y del desarrollo en la santidad. A los corintios les dijo: puesto que tenemos tales promesas,
ya ser Él nuestro Padre y nosotros como hijos. Porque Dios no es Padre de todos, ni todos son hijos de Dios a la luz de la Escritura. Ahora, a la luz de la religión, hasta el asesino es hijo de Dios. Pero la palabra indica otra cosa. Que es cierto que el asesino, el narcotraficante, el marero, el adúltero, el fornicario, el lleno de fuego extraño, si se arrepiente, puede llegar a ser hijo de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Vamos adelante, decía el escritor a los Hebreos, hacia la perfección. Por eso es que cada vez que cuando ora el Hijo de Dios, el redimido con la sangre, se examina si está creciendo en la santidad. Sabe de su encuentro con Dios cuando lo santificó, cuando lo apartó. Por eso es que ya no tiene comunión con el pecado, con el mundo y con Satanás. Ha sido sellado como propiedad de Dios, ha sido apartado para Él. Y cada día se examina si la santidad está afectando alma, cuerpo, espíritu y mente. Como Él es santo. Y Él sabe, como dije, la santidad es dinámica porque el Espíritu Santo lo impulsa en base a los méritos gloriosos de Jesucristo. La persona se desarrolla en santidad en cualquier parte, en cualquier posición, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. No cambia de color como el camaleón que toma el color del ambiente donde está. Porque hay gente que se vuelve impío entre los impíos y se hace cristiano entre los cristianos. Pero ellos no conocen al Señor. Son profesantes religiosos y superficiales y engañadores. A Dios hay que santificarlo. Si usted está orando en su casa, usted sabe, conoce muy bien cómo está el ambiente en su casa. Si no está siendo frecuentado por narcotraficantes, por corruptos, por ladrones, por mareros, por adúlteros, por fornicarios. Si no hay envases de cerveza y de licores en la casa, si no hay cajetillas de cigarros de toda marca, si la señora no pasa horas y horas ante la tele viendo telenovelas para caer en adulterio,
Si no hay nada dentro del perímetro del hogar y de la casa, algo obtenido ilícitamente, y aun cuando tengo un versículo pegado encima, por eso es que al acercarse uno a Dios para orar, al orar en la casa, uno tiene que ver hasta qué punto la familia está creciendo en la santidad, o hay miembros de la familia que están extraviados, y para ello hay que orar para que se santifiquen, que se dejen de santificar por el Espíritu y por la palabra, en el arrepentimiento, en la conversión. Qué impresionante es el Padre nuestro, que nos dejó principios gloriosos que hay que observar al hincarse uno ante Dios y orarle. Analizar la vida propia, si uno se está desarrollando en la santidad y si hay santidad en el hogar o no hay. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en su tabernáculo? Si no hay ganancias engañosas, el que no dio su dinero dice a usura. Por eso es que la Biblia habla de un remanente, porque ellos sí tienen su nombre en el libro de la vida. No vamos a entrar al cielo por portar o tener una Biblia y un himnario. Se va a entrar al cielo porque se ha sido santificado en la conversión. Seguid la paz con todos, dice la Escritura, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Sin la cual, no digo el que si no se hacen evangélicos, si no se hacen cristianos, si no se vuelven protestantes, si no van al culto. Todo eso es bueno, pero con una vida convertida. Santificado sea tu nombre en el hogar también. ¿Cómo es el ambiente en una casa donde hay canciones? El convertido no se halla ahí. Sufre el convertido ahí. Los que son convertidos y tienen familiares inconversos, ese creyente sufre día y noche. Cuando verdaderamente conoce a Dios, pues. Ahora hay muchos que dicen que ya se convirtieron, pero se sienten tan tranquilos. Y otra cuestión tan de importancia y que su base arranca desde el hogar. Jesús, en una ocasión, entró al templo uno de los días en que los judíos llevaban sus víctimas para el sacrificio. Y ya habían hecho negocio de ovejas. Los encargados le buscaban defecto a los animales.
Y decían, le vamos a dar otro mejor que ese que nos quede. Hasta pedían ribete y daban uno que no servía. Pero con tal de hacer ganancia, de obtener ganancias. Jesús entra al templo, se indigna y arma un látigo y vuelca las mesas. Vosotros, dice, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Cuando en un supuesto grupo tiene su rótulo que dice iglesia tal, pero cuando dentro de los integrantes de ese grupo hay toda clase de pecados, para Dios no es iglesia, para Dios es un grupo religioso. Para Dios el templo no es templo para Él, ni es santuario. Es una cueva. De gente con pecados complejos. Dios debe ser santificado en la congregación. Desde el que dirige, el que predica, hasta el último. Dios debe ser santificado porque ahí se ora. Debe de haber reflexión, conciencia, respeto y reverencia. No debe de haber parejas de amantes en un culto. No deben haber parejas de fornicarios, de adúlteros y de divorciados que viven sus maridos o viven sus mujeres. Cuando uno se acerca a la palabra y uno se confronta a la palabra y uno se enfrenta y Dios lo enfrenta a uno, las cosas cambian. Hoy por hoy, a los que no santifican a Dios en su vida, pero aportan diversos colores de billetes para ofrendas y diezmos, tienen de ribete en los cultos su profecía de prosperidad, su visión al gusto del cliente. Pero Dios necesita que en la iglesia Dios sea santificado. Santificado en las palabras, adentro y afuera. Santificado porque uno aparta el tiempo para estar ante su presencia, para orar y para inquirir en su santo templo. El salmista David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su templo, para contemplar su hermosura. Y es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Es ahí donde serán conversiones, liberaciones, restauraciones a la vida. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente donde el nombre de Dios es santificado, donde los demonios no soportan estar por la vida de santidad de la gente.
hay manifestación genuina del Espíritu Santo, no hay disparates en el culto, no hay gente que se endemonie y es derribado al suelo, no, hay un encuentro real con Dios a través del culto, porque la gente vive en santidad, es consciente que cuando pone el primer paso en el templo, está entrando a un lugar donde se glorifica, donde se alaba, donde se encuentra el creyente con Dios. Se santifica su nombre. Santificado sea tu nombre. Porque su nombre, muchos ponen su nombre, no es que sea pecado, lo tienen en la pared, lo tienen en el cartel, lo tienen en el púlpito grabado. A Dios hay que santificarlo en o mediante la vida de uno. Santificado sea tu nombre. Debe ser santificado en el creyente dentro de la sociedad. Debe ser santo al viajar en el trabajo. ¿Cuántos pilotos de camionetas que van y vienen hacia distintos lugares tienen puestos canciones y ellos dicen que son evangélicos, llevan también versículos pegados en el vidrio? Dicen el vidrio: Jehová es mi pastor, Dios es amor. Pero desde que se sientan en la camioneta detrás del volante, ponen las canciones, tienen todo tipo de CDs con todos los cantantes hijos del diablo. No es solamente en la casa, no es solamente en la iglesia, sino que en todo el transcurrir de la vida dentro de la sociedad. Hay sectas que se hacen pasar por cristianos que dentro de todo su historial hasta les aparece en una sección de chistes que hacen de las cosas de Dios. Influenciados por la bestia y el falso profeta. Pero eso es religión, no es el evangelio glorioso. Porque el que ha sido santificado, santifica a Dios en todo, en todo. Es interesante que uno atienda los principios de la oración. Santificado sea tu nombre. En lo que es la viña del diablo en el mundo, de todo hay, menos en la viña de Dios. En la viña de Dios solo hay trigo. Porque Dios o el Señor dijo que el campo es el mundo. No dijo el campo es la iglesia. El campo, dijo, es el mundo. El mundo es mundo, la iglesia es la iglesia. Hay que santificar a Dios en todo, en todas las cosas. No se puede decir
Jesucristo es Señor en esta casa, si es una casa mala vida. Aunque se le ponga el nombre bíblico a los terrenos, si es terreno mal habido, es abominación ante el Señor. Porque en todo tiene que ser santificado. No aceptaré nada, dijo Abraham. Le dijo aquel rey de Sodoma. Ni una correa, para que no diga después, yo enriquecí a Abraham. No ofreceré nada, dijo David, que no me haya costado nada. Por eso acercarse a Dios no es acercarse a un ídolo. No es acercarse a la religión evangélica ni a una secta, sino que acercarse a Dios es cosa seria, pero no imposible, es lo más deleitable que hay. Santificado sea tu nombre. En el cielo, el ambiente que reina en el cielo es un ambiente de santidad. Por eso es que al dirigirnos a Dios, uno tiene que ponerse a pensar en muchas cosas. Porque dentro de lo que es la vida pagana, la vida inconversa, le dan gloria a un ídolo. El santo tal, dice, me hizo un milagro, dice. A la vuelta dicen, Dios también me hizo el milagro. Dios está indignado por eso. En nuestros pueblos hay algunos todavía que cuando no llueve sacan procesión de ídolos. Porque hacen de los ídolos su Dios. Se han denigrado, se han corrompido. Le dan gloria a las criaturas, a la propia creación, que al propio Creador, dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los romanos. Cuando habla de la degradación del hombre en la maldad, en la iniquidad, habla de eso. Pero es tiempo de tomar a Dios en serio, aceptar su incursión a este mundo, aceptar al Cristo de la gloria, aceptar al santo que muere en una cruz. No salva por la cruz, porque la cruz no bajó del cielo. La cruz fue un instrumento de castigo. Así lo permitió Dios. Pero el importante es el que muere en la cruz, Jesús de Nazaret. El santo, el inocente, el puro, el perfecto, el humilde Jesús de Nazaret. Toma el lugar de nosotros, toma el lugar de los pecadores, para morir en una cruz en el monte del Calvario, a fin de que los hombres y las mujeres llegasen
a tener una vida de santidad, una vida de separación del mundo, de su propia vieja naturaleza y un renunciar radical a todo lo diabólico. El verdadero convertido ya no consulta con adivinos, ni con hechiceros, ni con espiritistas. Hubo un rey que mandó a consultar a los demonios y le sale al encuentro el profeta. No consultará, dice, el pueblo a su Dios. Hay un documento glorioso que se llama la Biblia, donde consultar. Son miles de palabras que nos hablan cualquiera que sea nuestra situación. Hay que ir a Él en medio de nuestras debilidades, flaquezas. El hombre en su desgracia, en el pecado, debe acudir a Él. El hombre debe darle lugar a Dios. Tocante a lo que le dice Dios, que es un ser degradado, un ser perdido por su pecado, un ser que le espera el infierno y el lago de fuego si no reconoce la obra salvadora del Padre en la persona del Hijo de Dios. Esto no es religión, es la buena nueva que hace que los hombres lleguen a entrar en el camino, en la calzada de la santidad. Santificado sea tu nombre. Razón tiene Dios, como es conocedor de todo. Dentro de los 10 mandamientos, Él dijo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hoy en todo lugar, en los tribunales, se jalonea a Dios. Los judíos ultraortodoxos aún no pronuncian el nombre de Dios, porque para ellos es demasiado santo, demasiado puro para pronunciarlo. Ellos dicen: el Eterno no tomarás el nombre de Dios, dice, en vano. No hay que escribir su nombre en vano para tratar de engañar a los hombres. Un versículo en su carro polarizado no le va a salvar mientras esté en el adulterio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Por eso es que orar no es cosa fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y observando la palabra,
se vuelve la oración un deleite para el creyente. Por eso desde la década del 70 para acá, a la gente se le pide que silbe, que grite, que patalee, que aplauda. Así como entran en fervor los de los estadios, así entra en fervor religioso los hombres. Pero lo que menos pueden hacer es santificar a Dios. Es más fácil silbar, gritar y hacer cuanta mímica que adorar a Dios y santificar su nombre. Cuando Acán había caído en el pecado del anatema, Josué le dice, hijo mío, le dice, da gloria a Jehová. Y él no pudo. Y a Dios hay que adorarlo. A Dios hay que santificarlo en todos los aspectos de la vida. En el alma, en el espíritu, en la mente, en el cuerpo. Aún en el campamento, en el transcurso del desierto, Dios ordenó a los israelitas que tenían que sepultar su excremento, porque dijo, para que Jehová no se vaya de tu campamento, dice. Hoy existen tantos medios para erradicar pulgas, chinches, piojos. No es normal que estando hincado en el culto le estén picando pulgas o lo estén consumiendo los piojos. Cuando el Dios Santo llega a la vida, no importa aunque uno vive en una casa sencilla de bajareque en el monte, pero se practican principios de santidad, porque el Dios que nosotros conocemos no es un ídolo, es el Todopoderoso, es el Salvador del mundo, es el Dios vivo que no necesita ser cargado, amarrado, pegado